Hola, vamos a hacer el informe de laboratorio sobre polímeros. La pregunta problema es, ¿qué pasa cuando el ácido polivinílico se mezcla con el agua y después se mezcla con el ácido bórico? Pero cuando el agua tiene o alcanza su máximo punto de fusión y ebullición y también el cambio de estado. Nuestra hipótesis es que se espera un cambio en la textura y consistencia de la mezcla. Se espera que de pasar de un término líquido llegue a ser o obtener una forma acuosa. Los polímeros se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades que se reparten a lo largo de una cadena. Los polímeros se clasifican entre sintéticos y artificiales, y los materiales poliméricos son los termoplásticos, elastómeros y termostatos. Estos resultados: cuando hacemos contacto Con el alcohol polivinílico. y el agua, podemos ver que que comienza a cambiar su estado a un estado acuoso. Y luego cuando lo unimos con el ácido bórico, vemos, y cuando amasamos, pues nos va a la figura que nosotros queramos. Cuando le hace contacto con el vinagre, vuelve a un estado más líquido y hace que no tenga forma la figura. Pero cuando le echamos bicarbonato, cuando hace contacto con el bicarbonato, vuelve a tomar la forma que teníamos. Polimerización. El tipo de reacción es la polimerización por radical libre. El ácido bórico sirve como el radical libre y que este se va a añadir a la cadena de carbonos y es como un reactivo que va a poder permitir que este se pegue a la cola de otra cadena para formar el polímero, que es la unión de muchos monómeros. Esta macromolécula se puede usar para la industria para diferentes cosas. Una de estas sería la creación de diferentes compuestos de plástico, tales como las cocas para comida, los botelitos, las peloticas con los que van los niños, entre otras cosas. El compuesto es un copolímero y una de las características para que es un copolímero es que tiene un bajo punto de fusión. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que se puede moldear de forma esférica el material de la pelota. La función del ácido bórico, cuando se hizo el experimento de los polímeros, se pudo ver que era de hacer que la figura fuera más consistente, ya que al echarle el vinagre se tornaba un poco, volvía a su estado original. Cuando se le echaba el ácido úrico, volvía a estar en un estado más consistente que le permitía a la figura tomar más consistencia para mantenerlo en su estado que se deseaba. Entonces, pues hay diferentes tipos de clasificación. En las que entraría este polímero sería en la de un polímero sintético, ya que pues el alcohol polivinílico no es exactamente natural y la unión con este hace que de este sea de origen sintético. También este es de clasificación plástica, ya que este se puede formar al calor, diferentes presiones y es manejable mediante diferentes técnicas. Ahora bien, digamos que ¿qué aplicaciones en la industria tendría pues la utilización de este polímero? Entonces pues puede crear en la industria de los alqueno. Entonces pudimos determinar que al pasar el tiempo el plátano con el gas se fue madurando hasta quedar totalmente amarillo y con conchas negras, lo que significa que el plátano pues ya pasó un proceso de maduración mucho más rápido de lo que lo haría normalmente estando en el aire en condiciones naturales. También pudimos determinar que el eteno, que fue el gas que nos dio, fue el que hizo que el ambiente del plátano se cambiase para que así este madurara mucho más. Obtención del eteno. El eteno es un compuesto insaturado y gaseoso y el miembro más simple de los alquenos. Para obtenerlo necesitamos etanol más ácido sulfúrico y eso hace contacto con el calor. El etanol, más el ácido sulfúrico que nos va a servir como catalizador, y cuando hacemos contacto con el calor a una temperatura mayor a 140 grados centígrados nos va a formar una combustión
y eso nos lleva a tener el gas eteno y el agua. Reacción con el permanganato de potasio. Entonces, eteno más permanganato de potasio, el producto nos da ácido metanoico o ácido fórmico más dióxido de carbono más agua. Esta reacción cambia de color a café ya que se oxida. Para la obtención del metano es necesario saber que es el gas más simple de los alcanos. Su fórmula molecular es CH4. Es insaturado y también es inflamable con el aire y forma mezclas explosivas con él. La obtención del metano se da mediante la reacción entre el acetato de sodio, el hidróxido de sodio y el óxido de calcio, el cual actúa como catalizador en esta reacción. Su función principal es evitar que se efectúe muy rápido, ya que su punto de fusión es de 161,5 grados Celsius. Se pretendía observar que el permanganato de potasio se oxidara al reaccionar con el metano, pero esta reacción no es posible, ya que el permanganato de potasio se encuentra en estado sólido, el metano en estado de gas y el agua en estado líquido. Por lo tanto, lo único que se obtendría sería una solución de permanganato. La combustión del metano se conoce con la fórmula CH4 más 2O2, lo que produce el CO2 más 2H2O. La reacción de la combustión causa la pirólisis oxidante. La pirólisis oxidante es cuando el H2 se oxida y forma H2O, desprendiendo el calor. Con el experimento que se realizó, pudimos darnos cuenta que en el tubo de metano, cuando se colocó en forma horizontal y unos segundos después con el fósforo encendido sin dejarlo caer, se pudo observar que podía haber una reacción, pero no ocurrió, lo que quiere decir que no hubo oxidación y no hubo cambios. Cuando hay cambios significa que el metano se oxidó y formó CO2. Los resultados obtenidos en el laboratorio fueron cambios de color en la llama de cada uno, de metano, eteno y etino. También se notaron cambios en el volumen del gas, este volumen aumentaba en los tres, pero los colores de cada llama de cada gas eran diferentes. El papel de cada una de las sustancias empleadas en este laboratorio era, primero que todo, catalizar el procedimiento para que este se hiciera de manera más rápida y más eficaz. Y claro, el fin de cada una era obtener o adquirir la obtención de cada uno de estos tres gases, el metano, eteno y etino. El- la función del permanganato para la reacción con el metano, o lo que hizo el permanganato, fue hacer el cambio de color de la llama a azul. En el eteno se aumentó de manera exponencial el volumen del gas, aumentó demasiado, y en el etino se obtuvo un color tipo verde en la llama durante el proceso, y eso fue lo que sucedió con el permanganato cuando lo utilizamos de catalizador. La entalpía del agua se mide en HFG, la cual se evaporó, y el de la permanganato se mide en grados Celsius, la cual no reaccionó con la solución. Y la cuarta pregunta con los alquinos, el permanganato no pasó nada con el permanganato, en cambio con el agua cogió un aspecto gris. En la quinta pregunta, al colocarla en una alta temperatura, esta comenzó a subir y a salir burbuja, lo cual se llama calor de combustión.